La paz de Dios con todos, qué bendición saludarles. Como siempre, nuestra intención es llevarles un mensaje de la palabra de Dios en medio de todo este mundo que estamos viviendo, de enfermedades, de muchas cosas que se está viviendo en el mundo. De alguna manera se puede perder la paz y el gozo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios encontramos cuál es la clave para poder vivir en paz en medio de un mundo caótico. Quiero aclarar, antes no queremos buscar fama, Dios nos libre de eso. Tampoco queremos comercializar con la palabra de Dios, sino todo lo contrario, queremos compartir con ustedes todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, toda la paz, el gozo que pasa, sobre todo en el entendimiento que Él ofrece, y que es lo que nosotros sentimos en este tiempo que estamos en sus caminos. Así que, aclarando un poquito esto y agradeciéndoles a todos los que se toman un tiempo de ver nuestros cortos videos, vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de los Proverbios, donde hoy nos mantendremos, y vamos a leer versículo 14 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sigas la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, dice, no pases por él. Es la primera recomendación que nuestro Dios nos da en su palabra, que nosotros no vayamos por esa senda, porque incluso Él dice que ni siquiera pasemos por ese mismo camino, porque ellos actúan de la manera desagradable a Dios, por lo tanto pierden la paz. Este es el primer proverbio, y vamos a ir inmediatamente al capítulo 11 y el versículo 9. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Es un proverbio un poco fuerte, pero si lo tomamos y si lo vemos del lado de que Dios quiere, es algo tan especial. ¿Cómo podemos nosotros entender cuando dice el hipócrita con la boca daña a su prójimo? Entonces lo que no tenemos que ser es lo que aquí está diciendo. No debemos de hacer eso como muchas personas hay, como que tuvieran dos personalidades. De repente cuando alguien está con ellos, qué bonito hablan, que todas las cosas, pero nomás da la vuelta a la persona y es otra cosa. Y entonces Él nos recomienda que no hagamos ese tipo de cosas para no perder la paz. Vamos a ir al Proverbios capítulo 3, el versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su vida. El que abre mucho sus labios tendrá calamidad. Es otra de las razones por las que nosotros podemos perder la paz también. Por eso nos recomienda Dios que no abramos mucho la boca. Lo que está diciendo es que no hablemos cosas que no debemos, que no tenemos que hablar más de lo que debemos de hablar, que debemos de hablar cosas para edificar, no cosas desagradables, para no perder la paz. Y luego aquí mismo en el versículo, en el capítulo 13, el versículo 20 dice: el que anda con los sabios, sabio será. El que se allega a los necios, se vuelve malo. Es otra de las recomendaciones que nuestro Dios nos da. Y Él dice: el que anda con los sabios, sabio será. El que se allega o el que se junta a los necios, se vuelve malo. Dice Primera de Corintios 15:33, dice: no erréis, o sea, no se equivoquen. El que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Es lo que dice ese versículo de Primera de Corintios. Dice: no erréis, no se equivoquen. Dice que debemos de buscar con quiénes vamos a andar. Como dice aquí: el que anda con los sabios, sabio será. Qué hermoso es que Dios ponga en el camino de uno una persona que es sabio,
cosas agradables a Dios y que tiene conocimiento, al menos yo me deleito un montón y aprendo muchísimo. Pero ¿qué dice aquí? El que se allega a los necios o el que se junta con los necios se vuelve malo. Y es lo que no debemos de hacer, porque esa es otra manera de perder la paz. Vamos inmediatamente al capítulo 20, no, perdón, al capítulo 14, el versículo 30. Dice aquí el Señor: el corazón en paz da vida al cuerpo, la envidia carcome los huesos. Es otra de las maneras que nosotros podemos perder la paz, al tener envidia en nuestro corazón. La envidia destruye. En lo personal, para mí es una bendición cuando mi hermano, mi amigo, mi familiar me dice que tú está estrenando su carrito. Qué alegría, qué bendición. Y si compró una su casa, pues qué bendición, qué alegría. No así para muchas personas. Por eso dice claramente aquí: el corazón en paz da vida al cuerpo, la envidia carcome los huesos. No debemos de tener envidias en nuestro corazón para no perder la paz. Básicamente nosotros tenemos que usar los consejos de Dios para no perder esa paz en este mundo que estamos viviendo, un mundo caído, un mundo que cada vez está peor. Vamos a leer inmediatamente ahorita en Proverbios capítulo 20. Capítulo 20. En el versículo 25 dice: lazo es al hombre pronunciar un voto a la ligera y reflexionar después de haberlo hecho. ¿Cuántas personas prometen por pura emoción? Prometen cosas por las emociones y luego no cumplen. Por eso es importante analizar antes lo que nosotros vamos a prometer, porque dice Dios en su palabra: mejor es no prometer, porque si vas a prometer debes cumplir. Y aquí encontramos esta parte, dice que dice lazo es, o sea, martirio es. Lazo es al hombre pronunciar un voto a la ligera y reflexionar después de haberlo hecho. Entonces, cuando nosotros no analizamos o no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hacemos todo ese tipo de cosas y realmente no nos ayudan, porque al contrario de sentirnos bien, perdemos la paz. Vamos a leer ahora el versículo 22, el capítulo 22, el versículo 26, dice: no seáis de los que se comprometen y salen fiadores de deudas si no tienes con qué pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Es una recomendación pero tan soberana de nuestro Dios, que Él nos deja su palabra para que no caigamos en ese tipo de cosas. Yo les quiero comentar, en una ocasión vino alguien a buscarme, mi amigo, y él me decía que no estoy seguro si eran 2 o 3 fiadores que le pedían, que solamente le faltaba uno, y él me decía, pues eres la persona indicada, y él endulzó mi mente primero. Pero ¿saben con qué contrarresté esa invitación que él me estaba diciendo? Con la bendita palabra de Dios. Con ella, porque aquí dice claramente que no seáis de los que se comprometen y salen fiadores de deudas si no tienes con qué pagar. ¿Por qué? Dice, pregunta, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué llegar a eso? Tan simple es decir: no puedo, no tengo cómo responder, pero qué mejor con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros vayamos a ella y que podamos entender cuál es el propósito que tiene para nosotros. Vamos a leer en el capítulo 23, el versículo 29 en adelante, dice:
¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? Pregunta Dios. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos amoratados? Para los que se detienen en el vino, para los que buscan la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y como víbora dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mástil. Dirás, me hirieron y no me dolió, me azotaron, pero no lo sentí. En cuanto despierte, volveré a pedir más. Dice Isaías capítulo 5, hay del que de madrugada se levanta para seguir la embriaguez. Aquí nosotros encontramos cómo Dios hace varias preguntas. ¿De qué sirve? Dice, ¿para qué las rencillas? ¿Para qué las quejas? ¿Para qué las heridas de baldes? Los ojos amoratados. Para el que bebe licor. Es un sufrimiento para las personas que están en ese vicio. Es algo terrible. Por eso Él dice, serás como el que yace en medio del mar. ¿Por qué? Porque un barco siempre se mantiene así, en constante movimiento. Y dice, en la punta de un mástil, es el que va, es una madera, un madero, como se le llama, un instrumento que va en una parte del barco y entonces todo el tiempo está mareado. Y es lo que Dios nos dice que no debemos de hacer para no perder la paz. Vamos a ir al último proverbio que está en el capítulo 1, vamos a regresar. El versículo 33 dice, pero el que me obedece habitará confiadamente, vivirá reposado sin temor del mal. Mire lo que dice el Señor, pero el que me obedece habitará confiadamente. ¿En dónde? En este mundo que estamos viviendo. Es un mundo caído, lleno de violencia, de maldad, de malas intenciones, de robos, etcétera, etcétera. Pero dice habitará confiadamente. Vivirá reposado, dice, sin temor de mal. Dice el Señor, venid a mí el que esté trabajado y cansado, yo lo haré descansar, dice 11:28 del libro de Mateo. Por eso aquí dice, el que dice vivirá reposado sin temor del mal. No es que nosotros no vayamos a tener situaciones de enfermedades, de escasez y otras cosas. Claro que sí las vamos a tener, no como los que andan ahí predicando la prosperidad. No es cierto, nosotros los creyentes, los cristianos, también tenemos situaciones difíciles de enfermedades, de escasez. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, nos da la paz que necesitamos. ¿Por qué? Porque vivimos en obediencia a su palabra. Es por ello, mis amados amigos, yo los invito a que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Como dice Proverbios capítulo 22:18. Qué hermoso es tenerlo presto en los labios, en el pensamiento y en el corazón. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es estudiando la palabra de Dios. No lo podemos lograr si leemos solo el periódico. Por lo tanto, mis amigos, los invito a que vengan al estudio y que vayan a la palabra de Dios para que Él les dé esa paz que tanto anhelamos en medio de un mundo caótico. Si así lo permite Dios, hasta la próxima.